Elementos de armonización del derecho mercantil internacional. Desde la costumbre se han venido practicando usos mercantiles en la contratación internacional. No obstante, en la actualidad, la diversidad de normas tendientes a regular estas prácticas se ha dado de forma específica en conflictos entre naciones, lo que evoca una materia en la naturaleza, obligatoriedad y en su contenido contractual, de tal forma que su origen son normas integrantes de derecho uniforme del comercio internacional, con la intención de armonizar y uniformizar internacionalmente esas pautas jurídicas aplicables al caso concreto y cuyo objetivo es disciplinar las relaciones comerciales de orden privado y de carácter obligacional, en donde se incluyen tratados, convenios, usos y prácticas, reglamentos, estatutos, recopilaciones, clausulados, guías jurídicas, etc., que permitan el desarrollo y mejoramiento económico entre los estados y sus particulares. Es por ello que la aplicación normativa en tanto a la doctrina como a la jurisprudencia internacional concede el derecho mercantil internacional a un variado compendio jurídico, cuya aplicación en la práctica es de carácter natural, obligatorio y contenido contractual. Como antecedente histórico, en el siglo XVIII, en el seno de las sociedades mercantiles comerciales de la era medieval, donde surge el conflicto de estatutos por la dualidad de ordenamientos jurídicos, es decir, por una parte el derecho canónico ventilaba cuestiones relativas a la validez del matrimonio y por otra parte la lex mercatoria armonizaba las relaciones privadas de carácter internacional entre particulares. Es por ello que la lex mercatoria en la actualidad constituye uno de los precedentes jurídicos más antiguos del derecho mercantil. Características del derecho mercantil internacional. Esta busca armonizar el derecho mercantil internacional mediante normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional, en las que posee caracteres jurídicos como internacionalidad, uniformidad, normativa jurídica de influencia privatista. Con relación a la internacionalidad, el doctor Yescas afirma que el derecho mercantil está mezclado por un conjunto de reglas internacionales de carácter especial. Su origen y naturaleza jurídica está supeditada a las normas que integran el derecho uniforme. Por tanto, en su fundamento radica la disciplina del comercio internacional y sus relaciones contractuales celebradas entre sujetos que poseen sus establecimientos comerciales entre estados. Es por ello que la uniformidad hace referencia al procedimiento aplicable a las controversias o conflictos que se suscitan entre las naciones de los estados contratantes, cuyo argumento constitutivo descansa en el establecimiento de una norma única y válida y transfronteriza, capaz de resolver cualquier demanda jurídica de naturaleza privada. Estas inspiran el principio de libertad de contratación para que las partes a celebrar un contrato determinen su contenido interno, cobijados con una normativa, la cual establece reglas de negociación conllevando al principio general de derecho denominado seguridad jurídica. Naturaleza y formulación de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional. Están encaminadas a unificar y armonizar el comercio internacional entre los estados, en cuyos reclamos y demandas se hacen evidentes ante la celebración de variados y múltiples contratos de negocios comerciales internacionales, constituyendo una técnica de reglamentación óptima para las transacciones comerciales internacionales, por lo que da certeza de una garantía jurídica, así como la previsibilidad de los operadores económicos, los cuales se armonizan de la siguiente manera, en cuanto a su origen o naturaleza. Estos poseen un carácter transnacional para tener la posibilidad de que el legislador estatal determine con ella libertades a las respuestas jurídicas de acuerdo con su propia concepción del mercado. Es por ello que en cuanto a su origen y naturaleza jurídica se categorizan de la siguiente manera. Los tratados constituyen arquetipos primigenios con relación al conjunto de normas integrantes armonizadoras del derecho mercantil internacional. Proporcionan certeza sobre la materia, aunada entre ellos, los contratantes suelen presentar inconvenientes ante la rigidez de la codificación. Poseen una característica pública, se adhieren a un objetivo más limitado al no intervenir en la soberanía económica de un Estado, dado que regula conductas privadas entre particulares de los países. La cumbre mercantil. Dado el uso de la práctica, en épocas medievales los conflictos eran resueltos al amparo del hábito reiterados de la conducta emitidos por tribunales comerciales basados en pautas razonables, ciertas y notorias. En la actualidad, la parte de la negociación para ser norma consuetudinaria debe ser calificada de los dos escenarios diferentes a la amplitud de su conocimiento y desde la regularidad en su observancia en el tráfico comercial de que se trate. Usos y prácticas negociables. En el marco jurídico, las normas del derecho uniforme en materia mercantil internacional, los usos y prácticas negociables se les atribuyen valores normativos
al preceder la parte contractual a efecto de colmar algunas existentes en el determinado contrato que esté sujeto a la interpretación, como constituyen los Incoterms. Estos obligan a las partes de acuerdo a los usos y prácticas de los contratos. Cualquier uso se haya convenido a cualquier práctica interna. Como desventaja de estas prácticas, carecen de generalidad geográfica, comercial y de observancia de la costumbre internacional. Recopilaciones y codificaciones de los usos y prácticas. Estas reglas de usos uniformes en materia de créditos documentarios de 1993 integran la armonización del derecho mercantil internacional. Estas deben de poseer la libertad de las partes para incorporarlos a sus contratos mercantiles. Clausulados contractuales. Estos presentan una armonización de derecho comercial internacional por parte de empresarios, accionistas internacionalistas en las condiciones generales aplicables a los contratos, así como pólizas de contratos de transporte de mercancías y derivados legales. Entre los organismos formuladores de este compendio jurídico se encuentran United Nations Conference on Trade and Development, UNTAC, Cámara de Comercio Internacional, y la Federación Internacional de Associations de Transparency et Assimiles. Guías jurídicas. Su finalidad es de establecer el cuadro jurídico apropiado para que las partes en un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo, así como consecuencia negativa de las guías jurídicas representa el más débil estatuto normativo que integran las DUCI. Leyes modelo. Representan para los ciudadanos un Estado contratante. Las guías jurídicas por excelencia cabe señalar que aludiera a un tratado o ley modelo al derecho interno juega un papel muy sensible, puesto que el carácter de obligatoriedad estas no constriñen a sus Estados miembros a incorporarlas internamente. Ejemplo, el Tratado de Roma. Recopilaciones de principios contractuales internacionales. El Instituto para la Unificación del Derecho Privado constituye un organismo mandante en cuanto a la recopilación, identificación y formulación de principios universalmente aplicables y contractuales a los contratos internacionales, donde se obliga a las partes la relación de un caso concreto como referente normativo inmediatos a la compraventa internacional de mercancías, como prescripción de las garantías de primera demanda, Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y cartas de crédito contingentes. Electing and Factor International, en cuanto a su fuente de producción jurídica institucional, en la armonización, la estructura de los instrumentos jurídicos encaminados a promover un marco normativo aplicable según la norma y caso concreto, de tal forma que la doctrina permite afirmar que se haya venido construyendo un conjunto de normas jurídicas de muy diversa índole, procedencia y formulación a fin de disciplinar el comercio internacional y aspectos jurídicos privados. Afirman autores que la construcción de la clasificación alcanzó una clasificación dualista de normas, las primeras que tienden a permitir o meramente facilitar el comercio internacional y reglas, las segundas cuyo objeto relevante es disciplinar las relaciones comerciales internacionales individualmente consideradas en sus aspectos obligacionales y del derecho. Los organismos encargados de formar normas en el campo mercantil internacional, así como la armonización y unificación del derecho comercial internacional y el derecho privado internacional, el llamado derecho uniforme integrador en el orden jurídico nacional. Está la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, labor realizada por la Comisión del Derecho Europeo de Contratos o Comisión Lando 2003, cuyo un plan de acción tomó como medidas que engloban el llamado marco común en referencia, representados por la Comisión del Parlamento y el Consejo Europeo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, la Cámara de Comercio Internacional. En cuanto a su aplicación jurídica, de acuerdo con la naturaleza privada, la norma del derecho mercantil se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional. Asimismo, los pronunciamientos de litigios comerciales están siendo fundados al amparo de leyes, acuerdos, principios y códigos con denominación específica, tomando como referente jurídico la materia, naturaleza y validez de los contratos mercantiles.
Una de las herramientas más antiguas de la tendencia armonizadora constituye la conocida lex mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal, relacionadas y explicadas a lo interno de la misma. La Convención de las Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, acogida en Viena en el año de 1980, es una fuente de armonización y unificación del derecho comercial internacional, resultando la Ley Uniforme sobre Ventas de Mercancías en 1905 de los países escandinavos. En la aplicación de la Convención adapta un carácter material y especial perpetuar que están aludidos en el artículo 1 de la presente Convención y los principios de Detroit. Finalmente, dentro de la gama de los usos y prácticas negociables encontramos a los Incoterms 2000 en materia de créditos documentarios por los RUU 500, los cuales fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional con el propósito de establecer precedentes contractuales para satisfacer algunas existentes en el contrato sometido a la interpretación. Sin duda, un aspecto determinante en estos últimos es la libertad que poseen las partes para determinar la disciplina y ley aplicable a un caso específico. Principio de libertad de contratación. Conclusiones. En consecuencia, el origen del derecho mercantil internacional se encuentra inspirado en acuerdos, tratados o convenciones multilaterales, los cuales son adoptados producto de una convención, cumbre presidencial o de pactos comunitarios. Las diferencias y conflictos que suscitan entre las naciones de los estados se dirimen a través del derecho internacional privado, encaminados a unificar y armonizar el comercio internacional entre estados y la celebración de varios múltiples contratos y negocios comerciales internacionales en cuanto a su naturaleza, ubicación y nacionalidad de las partes. Como ejemplo está el elemento armonizador de mercancías, total o parcialmente, el Convenio de las Naciones Unidas sobre contrato de transporte internacional de mercaderías, total o parcialmente marítimo, más conocido como reglas de Rotterdam. Muchas gracias.